En un momento de su vida no era bueno para las matemáticas. Luego, con ciertos métodos, investigando, haciendo múltiples operaciones, logró llegar a donde está ahora. Ser un genio para las matemáticas. En este tiempo de contarles tenemos la historia del profesor Jaime García, la calculadora humana universal. Este santandereano de nacimiento encontró la manera y las fórmulas para resolver y abreviar las operaciones matemáticas de forma autodidacta. Nací en mi pueblo, que es Málaga, que lo llevo dentro de mi corazón, ¿no? Aunque salí hace muchos años, siempre lo tengo presente. ¿Por qué? Porque ya fue donde saqué las fórmulas grandes. Al principio, pues también conté con los dedos de las manos y perdía matemática. Y saben que la Abaco fue la primera calculadora que el hombre inventó. Al principio fue con operaciones simples, manejándolo ahí. Empecé a practicar y llegó el momento en que una cuenta la hacía en 2:50 segundos, luego en 1:37, en 1 minuto. Seguí ejercitándome y bajé a 42 segundos, seguí insistiendo, luego 25, 12, a 3, 2, 1. Y cuando vi que podía hacer una cuenta en 1 segundo, dije, si me entreno más, pues lo puedo hacer. Y afortunadamente lo he conseguido. Jaime García descubrió su gran talento para los números y pronto lo convirtió en un reto personal y buscó su primer récord. El primer récord me tocó homologárselo a un profesor holandés. Él había calculado la raíz 13 a un número de 100 cifras. Lo hizo en 1 minuto y 28 segundos. Pero como mi método es sencillo, fácil, entiendo qué es lo que hago, cuando lo hice me contabilizaron fue 15 centésimas de segundo al calcular una raíz 13 de 100 cifras. En silencio y calladamente, sin que su familia lo supiera, Jaime se fijó el propósito de ser un experto matemático. Nunca pensé en llegar hasta donde estoy, ¿no? A recorrer el mundo, estar en las mejores universidades, impartiendo conferencias, estar en los programas más vistos como el de Stan Lee, que me invitó al programa Superhumanos, o de la National Geographic, que fui la imagen para el programa Super Cerebros que se realizó en Sao Paulo. Desde sus primeros años como estudiante, no llevaba apuntes, todo lo hace de memoria. Como me gustaba hacerlo mentalmente, yo no llevaba apuntes, le ponía cuidado bien al profesor, lo guardaba en la mente y luego lo desarrollaba. Yo estudié en el Instituto Técnico Industrial de Málaga y veíamos una materia que llama, o varias materias, mecanismos, tecnología, dibujo técnico, y para eso tocaba hacer unas planchas. Y resulta que para hacer esas planchas se duraban hasta 2 días porque era primero hacerlas en lápiz y luego pasarlos a tinta. Y lo hacía uno a lápiz y ya estaba haciendo el rótulo y se le dañaba y se partía todo el trabajo. Entonces me pasó varias veces, yo no hacía nada de eso. Nadie se percató que Jaime poco a poco adquiría habilidades extraordinarias para las matemáticas. Cuando yo, digamos, saqué lo de las razones trigonométricas, eso lo veo, es uno en décimo, ¿no? Cuando ve trigonometría. Pero yo lo vi, me explicaron y luego fue a buscar el sistema. Y cuando ya busqué el sistema ya he terminado el bachillerato, pero digo que no me vieron hacer lo que hago. Antes de ser un matemático, quería ser futbolista profesional y casi lo logra. Resulta que una vez en Málaga hubo un campeonato departamental que se hizo en Bucaramanga y el entrenador pues cogió la lista y
y lógicamente me puso a mí de primero porque en Málaga decían que era el mejor, pero para mí el mejor era incluso un hermano mío mayor, se llama Jairo, y resulta que estábamos en el parque para coger el autobús para viajar a Bucaramanga y llegó él y nos dijo, a ver los papeles, y resulta que yo no tenía papeles. ¿Cómo así, Jaime? ¿Usted no tiene papeles? ¿Qué hacemos si usted es la estrella? Y ya era la hora cuando él llegó y me dijo a todos los compañeros, suban, porque ya se iba el autobús. Y yo que me dijo, Jaime, súbase tranquilo, yo ya conseguí papeles. Y resulta que en ese campeonato fuimos campeones. Y en Vanguardia Liberal sacaron de titular Hugo Poveda, el mejor jugador del campeonato. Y en Málaga, pues como es un pueblo pequeño, todos nos conocemos. ¿Cómo así que Hugo Poveda, si conocían a Hugo Poveda, ese no juega fútbol, es un tronco para eso? Y que resulta que yo iba con ese nombre, ¿no? Entonces ya fue cuando supieron en Málaga que yo era. Atrás quedó su sueño como futbolista, por lo que Jaime se centró en su otra pasión. Yo lo hacía era por pasión, nunca pensé en llegar hasta donde estoy. Lógicamente pues ya empecé a hacer eso. En la UIS en Bucaramanga, un compañero les comentó a los estudiantes de lo que yo hacía, incluso a profesores, y no le creían. Y me invitaron, estuve allá, me pusieron a la prueba y quedaron sorprendidos. Entonces se regó el cuento y ahí empezaron a conocerme. Rápidamente su fama trascendió a los grandes medios periodísticos a nivel nacional y lo empezaron a llamar como la calculadora humana. Esto ha sido ustedes los periodistas, porque a mí me hicieron don Humberto Díez Velázquez en El Tiempo, me hizo una crónica y tituló eso, Jaime García, la calculadora humana, ¿no? Pero él fue el que colocó eso y ahí siguieron todos, ¿no? También se ganó el título del matemático del siglo XXI. Sí, también eso, porque en el año 2000 en España, el diario El País sacó una crónica de los mejores en cada tema y me sacaron a mí como, como el matemático del siglo, ¿no? El profe García patentó su primer método con las raíces cuadradas. Digamos, una de las más complicadas fue lo de las raíces cuadradas. Saqué mi método porque alguien puede sacar una raíz cuadrada y lleva su tiempo. Y el caso mío, pues cogí y vi que eso era muchos pasos y empecé a analizar a ver cómo llegaba a hacerlo directamente sin dar tantas vueltas. Y una vez entre 2, 3 de la mañana, no recuerdo exactamente la hora, cuando me desperté con una sensación de que la podía hacer, ¿no? Entonces me desperté, cogí papel y lápiz y empecé a hacer y me salió, ¿no? Su habilidad no tenía competencia con otro colombiano, por lo que tuvo un desafío internacional. No, aquí en Colombia no, que me habían puesto a competir, no. Pero una vez por allá en Los Ángeles me invitaron a un programa que se llama Lo Increíble. Y resulta que llevaron a un japonés, él llegó con un ábaco, también un holandés, un francés y un alemán y el colombiano. Pero todos llevaban que tenían que escribir y yo llegué sin nada. Entonces ponían a hacer una cuenta y yo daba el resultado y ellos todavía no habían escrito el número de la operación y yo ya tenía la respuesta. Entonces vieron eso y dijeron, no, ¿para qué nos ponemos a hacer esto? Entonces ya me pusieron a competir, fue con una computadora y ahí compraban la respuesta. Jaime encontraba pruebas cada vez más exigentes, como la de medirse con varias computadoras en Japón. Y me invitaron a la Feria Internacional aquí en Bogotá, me pusieron allá, me hicieron muchas entrevistas,
pero no de, digamos, de prensa colombiana, sino del exterior. Y fue cuando ya me dijeron que si me podía enfrentarme a una computadora, ¿no? Y acepté, lógicamente estuve en Tokio, en la Universidad de Komazawa, Takucho, en la Universidad de Sofía. Fui la estrella porque los japoneses son muy buenos en matemáticas y al verme todo lo que hago, pues ellos quedaban sorprendidos y entre sí me da risa porque iba andando y todos detrás mío, ¿no? Con ese respeto, ¿no? A la calculadora humana le llegó la oportunidad de hacer un Guinness Record. Resulta que estaba en Barranquilla y una periodista, Azucena Velázquez, y recuerdo que como a los 8 días ella me llamó y me dijo: Jaime, ¿usted en cuánto tiempo puede sacar una raíz 13 a un número de 100 cifras? Le dije: por ahí unos 2 o 3 segundos. ¿Cómo así que 3 segundos? Programaron un computador para sacar raíz 13 y lo di al instante. Dijo: Jaime, es que el récord mundial del cálculo lo tiene un profesor holandés. Él sacó la raíz 13 a un número de 100 cifras y lo hizo en 1 minuto y 28 segundos. Entonces, mire, usted puede batir ese récord. Y me contabilizaron, fue 15 centésimas de segundo, ¿no? Su cerebro fue sometido a un examen médico para determinar de dónde viene su inteligencia. Una resonancia nuclear magnética funcional. Sí, pues el programa de Stan Lee, que se llama Superhumanos. Me llevaron a Buenos Aires, se hizo allá. Luego me llevaron a una clínica y me estudiaron el cerebro, a ver cómo era que funcionaba. Y sí, vieron que la parte mía, creo que es el izquierdo, que si le hacen un examen de los que me hicieron a mí a una persona normal, dice que eso, por ahí una cosita muy pequeña se enciende el cerebro. Y el caso mío, eso casi todo, ¿no? Con una luz amarilla, pero amarilla fuerte. Jaime entró en el campo de la docencia para transmitir su conocimiento, pero se encontró con un palo en la rueda. Desde el 90 estoy viviendo en Madrid y allá soy mucho más conocido que aquí en Colombia porque allá constantemente me hacen entrevistas en la radio, prensa, en la televisión. El Ministerio de Educación sabe quién soy yo. Si no saben, están perdidos, ¿no? Porque me han hecho muchas entrevistas y saben que la matemática es una de las materias que, no una, sino la materia que le va muy mal a los estudiantes. Si yo trabajara en el Ministerio de Educación y viera una persona de lo que yo hago, yo me iría para traerlo y que capaciten los profesores, ¿no? Y no, ellos pasan desapercibidos, ¿no? Entonces me da lástima con eso. La tecnología de ahora ha hecho perder que las personas realicen operaciones matemáticas de memoria. Sí, porque al principio estaba, imagínate, lo de la calculadora científica, ya todo. Y ahora, por la inteligencia artificial, que a todo el mundo le está desplazando. El matemático suma en su carrera varios récords y reconocimientos por su trabajo, que lo motivan para más desafíos. Tengo 5 récords Guinness y le hice un homenaje a mi pueblo, Málaga, donde batí 8 récords mundiales, ¿no? Lo hice ya en el Instituto Técnico Industrial como un homenaje, ¿no? a mi colegio y lógicamente a Málaga. Estoy en este momento con 16 cifras, pero el objetivo mío es llegar a hacerlo con 30 cifras, con cuatrillones de números. Naturalmente admira a otros matemáticos, de los que ha basado su conocimiento para crear sus fórmulas. No como los tradicionales, a Gauss, ¿no? En eso. Y lógicamente a uno de los que yo he trabajado y los he seguido, a Taylor, porque él hizo la serie de Taylor, que eso fue para las razones trigonométricas. Pero luego otro matemático, Maclaurin, cogió a Taylor, lo estudió y simplificó para las razones trigonométricas. Y yo cogí a Maclaurin, lo estudié y lo simplifiqué
y saqué mi propio método, ¿no? Entonces me inspiré con él. Sus métodos y fórmulas han sido consignados en varios libros para ayudar a entender y comprender la ciencia matemática. Tengo un libro que llama Sea usted una computadora humana, donde doy técnicas para hacer las cuentas, porque uno de los grandes secretos es la concentración, lógica, memoria. Escribí un libro que llama Carnaval Matemático. Este libro es especialmente para los que no les gusta la matemática, la aprendan jugando, ¿no? Entonces es para enganchar a los niños. Escribí otro que llama el Manual del Ábaco, porque el ábaco es un instrumento que todavía lo utilizan en el Japón, en la China, y sobre todo es para que los niños aprendan a pensar, a razonar. Para muchos sus habilidades despiertan admiración y para otros generan duda, por lo que Jaime cuenta una particular anécdota. Y resulta que estaba aquí en Colombia, aquí en Bogotá, y me llamaron y me dijeron que si quería participar en un programa que se llamaba Colombia tiene talento. Estando ahí, la que me hacía las preguntas era Paola Turbay. Y en una de ellas vio un profesor matemático de una universidad y dijo, uy, eso es mentira, eso es preparado. Dio a entender que con Paola Turbay estábamos de acuerdo para que me preguntaran y yo dar el resultado. Y resulta que se le despertaron los celos profesionales, ¿no? Y se fue para El Espectador y denunció eso, dijo que eso eran mentiras, que mire, para hacer un logaritmo, los pasos que tenía que hacer, que una razón trigonométrica, no. Y que yo lo hacía en menos de un segundo, que eso era imposible. Que eso era, que yo tenía por aquí digamos, un audífono y que me están, bueno, un montón de cosas. Esas dudas causaron que un medio pusiera en tela de juicio su talento. Y usted sabe que sacarme en primera, segunda y tercera página del Espectador hablando sobre eso. Y le llegó eso a Fidel Cano, todo eso, escríbale a él. Y que pues yo también le escribí a don Fidel, diciéndole eso que mire, que me iba a echar toda mi investigación de tantos años en eso. Y él dijo, pues la única manera, Jaime, es de ponerlo a una prueba, a ver si es cierto o no es cierto. Y sí, se hizo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bien, me pusieron a la prueba y vio que era cierto. Y al otro día me hicieron también 3 hojas. Eso es lo que hizo El Espectador, pues ser un periódico tan prestigioso, sacar un bulo, una mentira y después decir que no, que eso era cierto, pues eso quedaron ellos muy mal, ¿no? Y el caso mío, en vez de quedarme abajo, pues me subieron a la cima. Sus fórmulas matemáticas despertaron el interés de los aficionados a los juegos de azar, luego que participara como actor en una serie de televisión. Y me llevaron a un casino que a jugar. Entonces ellos estaban jugando, yo miraba allí y les decía qué número jugaban. Entonces siempre ganaban, pero eso era un libreteado, ¿no? Eso no era que fuera cierto. Y la gente al ver eso pensaba que eso era verídico. Y empezaron a llamarme, que venga, que enséñeme eso, que lo de la lotería, cómo es, pero no, eso fue. Así que yo les aconsejo que si quieren jugar lotería, mejor compren una alcancía y metan mejor ese dinero ahí, hacen mejor papel. El profesor García recuerda una prueba que le fue complicada. He tenido bastante porque cuando estoy en las universidades, los matemáticos se asombran cuando calculo factoriales, que es una operación bastante complicada. Entonces sí es una responsabilidad bastante grande para tratar de no equivocarme.
A lo largo de los años, siempre han buscado ponerle la trampita para hacerlo errar. Yo ya 60 años, porque tenía 8 años cuando comencé a investigar, pero incluso a dar conferencias desde los 17 años ya daba conferencias, ¿no? En eso. Entonces uno va aprendiendo y ya se la pone en la cascarita y ya la sabe. Ya me la han dicho por lo menos 20 veces. Entonces yo les doy eso y quedan sorprendidos, pero no, eso ha sido por la experiencia, ¿no? Como conferencista, Jaime García ha sido invitado a varios lugares del mundo. He estado pues, en muchas partes del mundo, en los 5 continentes, en las universidades, lógicamente en España, casi el 90% he estado allá, lo que es México, en la Universidad Autónoma, en la Metropolitana, aquí para abajo, Sudamérica, en eso. He estado en Marruecos, en Escocia también dando conferencias. Y ahora pues voy a estar en la Universidad de Hamburgo, que fue donde trabajó y estudió Maclaurin, el matemático. Los números y las operaciones matemáticas están presentes en la vida cotidiana. Sí, pues la matemática está en todas partes. Si miramos aquí esta mesa de la Universidad de la Gran Colombia, pues tiene números, ¿no? De aquí a aquí puede haber 60 centímetros, allá puede haber 250, entonces ya va a ser todo eso de números. La silla, lo mismo, todo está hecho en matemáticas, ¿no? Para los estudiantes, la aritmética ha sido el coco entre todas las materias. Aquí hay una cosa muy importante que es para eso, que tengo una academia donde explico toda esta cantidad de estrategias, donde les enseño a los niños todo mi método. Entonces, ahí han entrado niños que no les ha gustado la matemática, que no la entienden, y salen todos satisfechos. Sus hijos no le siguieron sus pasos, pero sus enseñanzas les ayudó para ser profesionales. Tengo 2 hijos, como matemáticos son muy buenos, pero como todos somos diferentes, el mayor es economista y el menor es médico. El amor y su pasión por los números es incansable y se alista para un super récord. El reto que quiero hacer, ¿no? Que es hacer 4 trillones, más de 4 trillones de récord. Simultáneamente, entonces eso, la gente que sabe cómo así, cómo no lo entiende, ¿no? O sea, hacer una cosa como los profesores que me conocen a mí me dicen, eso es brutal, Jaime, lo que usted tiene en mente. En más de 50 años de trabajo, Jaime ha compartido con otros matemáticos, pero sin dar a conocer sus métodos. La matemática yo que tengo es personal, ¿no? Pues lógicamente he estado con muchos matemáticos y ellos los que quieren saber la forma, cómo es que yo hago. Pero usted, William, entiende que lo que he hecho en tantos años para regalárselo a otra persona es muy difícil, ¿no? Entonces seguro que lograr a una persona lo difunde, me van a batir todos los récords, entonces ¿yo qué hago? La ciencia de las matemáticas son fundamentales para la educación y la sociedad, por lo que el profe Jaime le hace una propuesta a Colombia. Delante de Teleamiga, de William, yo me ofrezco y sin cobrar un peso, cojo a los docentes y le paso mis métodos para que ellos luego se lo transmitan a los estudiantes. Y lo hago con mucho aprecio, sin nada económico, ¿no? Cercano a cumplir sus 70 años, Jaime García Serrano continúa desarrollando sus métodos y sus fórmulas para las operaciones aritméticas y enseñando a los demás la importancia de las matemáticas.